Buenas noches, amadas y amados. Esta noche es noche de estudio bíblico. Voy a comenzar una serie que se titula La Guía del Espíritu Santo. Vamos a orar para entrar a la palabra de lleno. Nos ponemos de acuerdo en oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu santa presencia, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque queremos aprender cómo nos guía el Espíritu Santo y te pedimos que sea tu mismo Espíritu Santo el que nos enseñe y nos instruya. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra vamos a aprender cómo ser guiados por tu Santo Espíritu, y te damos gracias por la unción en esta noche para poder soltar tu palabra con sencillez, pero con profundidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía, la semana pasada compartí esto y voy a volver a tocar un poco de lo que hablé la semana pasada, pero esta es nuestra primera sesión de la guía del Espíritu Santo, ¿no? La guía del Espíritu Santo, o cómo nos guía el Espíritu Santo, es uno de los temas más importantes para la iglesia en general y para cada creyente en lo personal. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo porque hay cosas que están en la palabra. La palabra nos enseña y nos dice lo que es pecado. La palabra nos enseña y nos dice qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Y la palabra nos da ciertos mandatos generales, pero cuando se trata de la voluntad de Dios, la voluntad específica de Dios para tu vida personal, que cada uno necesita ser guiado por el Espíritu Santo, no lo sabe. La mayoría de los creyentes viven sus vidas como si nunca pudieran saber lo que Dios quiere para ellos. Y una de las frases favoritas en la iglesia es: oh, los caminos del Señor son misteriosos, hermano. Esa es una frase que en todas las iglesias se dice: los caminos del Señor son misteriosos. Y pareciera que nunca sabemos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y cada vez que tenemos que tomar una decisión, es como si lo hiciéramos a ciegas. Y esperamos que pase lo que pase, pues, ¿no? Y la mayoría de nosotros tiene esa idea de que nunca sabemos cuál es la voluntad de Dios y que nunca podemos saber lo que Dios quiere. Por otro lado, pensamos que todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre o sucede simplemente porque esa es la voluntad de Dios. Pensamos que cualquier cosa que pase en nuestra vida, sea bueno o sea malo, esa es la voluntad de Dios. Y decimos: ah, bueno, eso era la voluntad de Dios. Y no es así. Muchos creyentes tienen la idea de que si las circunstancias que los acompañan son favorables, entonces están dentro de la voluntad de Dios. Pero si las circunstancias van en contra o son desfavorables, entonces están fuera de la voluntad de Dios. Si ese fuera el caso, Jesús no hubiera actuado como actuó. ¿Cómo actuó Jesús? Vamos a verlo en el libro de Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 22 al 24, y lo tenemos en pantalla y podemos leer. Ahí dice Lucas, pero es Lucas, ¿ya? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. ¿Qué dijo? Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado del lago.
y en pleno viaje se levanta la tormenta. Ahora, si la tormenta hubiera sido la voluntad de Dios, Jesús hubiera dicho, bueno, regresemos, porque no es la voluntad de Dios que pasemos al otro lado del lago. ¿Jesús dijo eso? No, él se levantó. Jesús enfrentó la tormenta porque él había dicho, pasemos al otro lado del lago, porque él sabía que esa sí era la voluntad de Dios. Tenemos que entender que no se trata de las circunstancias. No es por algo pasan las cosas. Esa frase siempre la escucho. Por algo pasan las cosas. ¿Sabes por qué pasan las cosas? Las cosas pasan porque tú los permites. ¿Ya? Por eso pasan las cosas. Si vemos la vida del apóstol Pablo y nos basamos en las circunstancias para decidir si Pablo estaba dentro de la voluntad de Dios, vamos a ver Hechos, el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 19 al 21. Vamos a ver, Hechos 14, del 19 al 21. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ahora, si ustedes han leído la vida de Pablo, se dan cuenta que Pablo, a donde quiera que iba, encontraba problemas. Había persecución. A Pablo lo metieron a la cárcel, naufragó, y siempre en el ministerio de Pablo las circunstancias eran adversas y complicadas. Eso era lo que lo seguía. Problemas, persecución. Y muchos cristianos en su situación habrían dicho, entonces Dios no quiere porque Dios le está cerrando las puertas. ¿Saben que esa expresión es muy conocida en las iglesias? Si Dios abre puertas o si Dios cierra puertas. Como siempre digo, Dios no es portero para estar abriendo o cerrando puertas. Él no es portero. Y no se trata si Dios abre puertas o si Dios cierra puertas. Aunque es una expresión que usamos todos. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Si la puerta se abre o si la puerta se cierra. Vamos a ver qué le dijo el Señor Jesús a Pedro. Mateo, capítulo 16, versículos 18 al 19. Y leemos. Y yo también te digo que tú eres una piedrita, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién tiene las llaves del reino hoy? Nosotros. ¿Qué implica llaves? Autoridad. No tienes que esperar que Dios abra puertas. Si yo sé que algo es la voluntad de Dios, si yo sé que Dios quiere que haga algo, entonces yo voy a abrir la puerta en el nombre de Jesús. Yo lo tengo que hacer. Yo voy a tomar autoridad y abriré esa puerta en el nombre de Jesús. No se trata de si Dios quiere que se abra, se abrirá. Y si Dios quiere que se cierre, se cerrará. No, no es así. Vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y leemos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho. Lo primero que tienes que averiguar es cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo primero que tienes que averiguar. Y después que ya sabes, que ya conoces cuál es la voluntad de Dios, si la puerta está cerrada, ora en el nombre de Jesús. Toma autoridad para que esa puerta se abra y haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos resultados que obtenemos cuando seguimos la dirección de Dios, porque debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante ser guiados por el Espíritu Santo? ¿O dónde está la importancia de aprender a ser guiados por el Espíritu Santo? Vamos a ver 4 de los muchos beneficios que hay en la Biblia acerca de la dirección o la guía del Espíritu Santo, ¿ya? Para poder establecer una base y para a partir de allí comenzar a construir y avanzar en este tema que es muy importante acerca de la guía o la guianza del Espíritu Santo. Entonces, 4 beneficios de los muchos beneficios que hay por ser guiados por el Espíritu Santo. Primer beneficio de la guía del Espíritu Santo, protección. Protección. Mateo 2, versículos 3 y 14. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces, un ángel se le apareció a José en sueños y le dijo que salieran de Jerusalén, y José salió con María, llevándose a Jesús bebé. Más adelante vamos a ver que siempre que hay peligro, hay involucrado ángeles. Siempre que hay peligro, están involucrados los ángeles. Entonces, tenía que salir para ser protegido, para que no muriese cuando Herodes mandó matar a todos los niños. Muchas veces, ser guiado por el Espíritu Santo puede salvarte la vida, puede guardarte y puede protegerte. El Espíritu Santo te puede avisar cuando hay peligro adelante. Tal vez quieres hacer un viaje y el Espíritu te va a avisar que no hagas ese viaje. El Espíritu Santo te dirige a no hacerlo. Otras veces ni siquiera será necesario que Dios te diga que no. Puede ser que simplemente el Espíritu Santo te lo advierte, que hay peligro adelante y tú oras y tomas autoridad en el nombre de Jesús y ese peligro desaparece. En el nombre de Jesús. Hay un ejemplo que siempre pongo, recuerdo año 2000 y pico, no me acuerdo bien, venía de viaje porque venía en el bus de Javier Prado a Vitarte, y yo venía durmiendo, ¿no? Habíamos tenido una reunión de los días sábados con el Ministerio de Jóvenes en la iglesia, en Verdad y Libertad, y yo venía pues durmiendo porque era tarde, ¿no? O sea, desde Miraflores terminábamos 10, mientras nos íbamos a comer algo, un café, una hamburguesa, y ya era tarde, pues, ¿no? Y venía cabeceando en el carro y en eso escucho solamente el nombre, Roxana. Roxana es una amiga que era miembro del Ministerio de Jóvenes. Y así semidormido simplemente dije, en el nombre de Jesús cancelo toda obra del diablo, todo espíritu de muerte y en el nombre de Jesús la cubro en oración. Amén. Y seguí durmiendo. Cuando llegué a Vitarte, llamo a Roxana. Y le digo, Roxanita, ¿cómo estás? Miento, no llegué a Vitarte. Después que oré, dije, no, mejor voy a llamar. Y la llamé, ¿no? Por el celular. Y me dijo, Roberto, acaba de haber una balacera aquí en el sitio donde ella vive, en Surco, ¿no? Había habido una balacera. Entonces,
el Espíritu Santo simplemente no me dijo, mira, va a pasar esto. Él solamente me dio el nombre y yo simplemente oré. Hay personas que Dios les muestra muchas cosas y no oran. Y simplemente dicen, ay, el Señor me mostró. Cuando Dios te muestra algo es para que ores, no para que digas que tú eres el único o la única que recibe revelación. No, 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 no te creas la cuarta persona de la Trinidad. Los tres están completos. Punto. ¿Ya? Entonces, tú puedes resolver la situación con una oración tomando autoridad en el nombre de Jesús, obviamente. Y otras veces el Espíritu Santo te dirá, no subas a ese combi, no subas a ese taxi, no subas a ese avión. O te dirá, no hagas esto, no hagas aquello y tienes protección para tu vida. Recuerdo que pocos meses atrás llegué a Chaclacayo, estábamos en hora del toque de queda, eran como las 11 de la noche y venía un chosicano, era el único que venía porque no había ni carros en la carretera. Y algo me decía que no suba. Pero subí y cuando subí, el cobrador, ya estaba el chofer y el cobrador y otra persona ahí, quisieron agarrarme. No sé cómo bajé del carro, pero el Espíritu Santo me estaba avisando que no suba. ¿Ya? Y yo no le estaba haciendo caso, pero en la puerta, después que subí, algo pude bajar. Estándome avisando, no subas a ese carro. Entonces, tú puedes resolver la situación con una oración y otras veces siendo guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en otra oportunidad había un pastor que se estaba duchando. Sin embargo, toda la gente del edificio había sido evacuada porque había una fuga de gas. Y el Espíritu Santo le dijo, cámbiate y sal de aquí rápido. Y él se cambió y salió. Cuando sale se da cuenta que afuera estaban los bomberos y toda la gente afuera. ¿Por qué? Porque había fuga de gas, había un peligro. Y él fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces, el primer beneficio de la guía del Espíritu Santo es para protección. El segundo beneficio de la guía del Espíritu Santo es para provisión. Provisión. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 2 al 7. Primera de Reyes 17, versículos del 2 al 7 y leemos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 2 al 7 y leo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aquí vemos que el profeta Elías fue alimentado de una manera sobrenatural, ¿ya? El cuervo venía y traía pan. No me digan, no me pregunten de qué panadería, porque no lo sé, ¿ya? ¿Ya? Y no me digan carne de qué carnicería, pero la cosa es que el cuervo traía el pan y la carne a Elías, tal como el Señor le había dicho que él lo iba a proveer. ¿Ya? Entonces, luego que se seque el arroyo y ya no había agua para beber, Elías fue enviado a una viuda, ¿ya? En Sarepta. Y la viuda lo alimentó también de manera sobrenatural. Recuerden que la viuda tenía harina para una tortilla para ella y su hijo y ahí se acababa. Pero vamos a verlo en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 6. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 6 y leo.
Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero, a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Por Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La dirección de Dios trajo como resultado la provisión de Dios. Repito, la dirección, la guianza de Dios trajo como resultado la provisión de Dios. Dios le dijo el lugar donde estaba la provisión. Si la provisión de Dios está en un lugar y tú no estás en ese lugar, no recibirás. No recibirás. Hay un ejemplo que siempre pongo acerca de una hermana que congregaba con nosotros hace muchos años, amigos míos, siempre los visitaba, y cuando iba a su casa ella decía, sé que hay una bendición para mí. Este domingo tengo que ir a la iglesia porque hay una bendición para mí. Yo sé que hay una bendición. Y no vino a la iglesia. La próxima semana la fui a visitar y me decía lo mismo. Pastor, yo sé que hay una bendición para mí. Yo sé que hay una bendición. 2 semanas, 3 semanas, nunca vino. Obviamente no estuvo en el lugar. Dios le mostró que había una bendición para esa persona, pero esa persona no fue al lugar donde sabía que estaba la bendición. ¿Fue culpa de Dios? No. Fue culpa de ella. Fue culpa de ella. Entonces nunca recibió la provisión que venía de parte de Dios. Y si tú quieres recibir la provisión de Dios para tu vida, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo e ir al lugar donde está la provisión. Entonces, primer beneficio de la guía del Espíritu Santo, protección. Segundo beneficio de la guía del Espíritu Santo, provisión. Tercer beneficio de la guía del Espíritu Santo, la manifestación del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios. Vamos a leer Hechos, capítulo 10, versos del 9 al 23. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio
los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si vivía o moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, obviamente: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, yo los he enviado. ¿Dónde me quedé? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ahora, Pedro tuvo esta visión, porque si Pedro no hubiera recibido esta visión, Pedro no iba a ir a la casa de Cornelio, porque Cornelio era un gentil. La visión significaba: sí, Pedro, yo te estoy enviando a la casa de Cornelio. Eso era lo que significaba la visión. Así Cornelio no sea un gentil, anda a la casa de Cornelio, porque en esa época los judíos no se atrevían a entrar a la casa de un gentil, o mejor dicho, a alguien que no fuera un judío. Entonces, fue la visión y la voz del Espíritu Santo que le habló a Pedro, que hizo que Pedro fuera a la casa del gentil Cornelio. ¿Qué sucedió? Pedro obedeció, fue a casa de Cornelio. ¿Y qué pasó con la guianza, la dirección del Espíritu Santo? Veamos Hechos capítulo 10, versículos 34 al 36. Ya llegaron, ya están donde Cornelio. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. La parte final, muy importante: Jesucristo, este es Señor de todos. Recuerden que habían ido para que Pedro hable, y Pedro habló. Pedro entendió que Jesucristo es Señor de todos, no de los judíos. Pero veamos, porque el tercer punto es que la manifestación del poder de Dios. Hechos 10, versículo 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los gentiles fueron salvos y llenos del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, tanto que Pedro no tuvo que preguntarle ni siquiera si querían ser salvos o si querían recibir a Jesús. Ellos recibieron la salvación de una manera sobrenatural. El Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Ese fue el resultado de que Pedro siguiera la dirección del Espíritu Santo. Amados, milagros van a ocurrir cuando seguimos la guía del Espíritu Santo. Cuando seguimos la dirección del Espíritu Santo, vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades, vamos a ver prodigios, vamos a ver maravillas. Cuarto beneficio, y aquí me voy a quedar. Cuarto beneficio de la guía del Espíritu Santo: el cumplimiento del plan de Dios en tu vida. Cuarto beneficio: el cumplimiento del plan de Dios en tu vida. Hechos, capítulo 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer.
El apóstol Pablo decide ir a Jerusalén porque el Espíritu Santo lo está impulsando, lo está guiando a ir a Jerusalén. El resultado fue el cumplimiento del plan de Dios. El plan de Dios para Pablo era que Pablo tenía que predicar en Roma, porque tenía que predicar a las autoridades romanas, tenía que predicarle al imperio romano. Y Pablo nunca habría llegado a Roma si no hubiese ido primero a Jerusalén. Fue en Jerusalén, oh aleluya, gloria a Jesús. Fue en Jerusalén donde finalmente ocurren las cosas que tenían que ocurrir para que Pablo llegara luego hasta Roma. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a dirigir para que su plan, el plan de Dios, se cumpla en tu vida. Amados, Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Eso siempre lo han escuchado. Dios tiene un propósito. Dios tiene un llamado para ti. No estoy diciendo que todos son llamados al ministerio quíntuple o al ministerio de púlpito, pero todos tenemos un llamado de parte de Dios. Todos tenemos un propósito que cumplir en esta tierra, en nuestra vida. Es el propósito de Dios y para que tú cumplas ese propósito, tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, vas a recibir protección, provisión, las manifestaciones del poder de Dios y el cumplimiento del plan de Dios para tu vida. Me voy a quedar aquí. Hemos hablado acerca de los beneficios de ser guiados por el Espíritu Santo y me voy a quedar aquí. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de este tema, la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos honra, gloria, alabanza, honor, Espíritu Santo. Gracias. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Queremos más de ti. Ayúdanos a descubrir el plan y el propósito que tú diseñaste para cada uno de nosotros. Nos cedemos a ti y dependemos enteramente de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.